tuve el gusto de trabajar con ellos en la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México. Yo todo menso porque traigo la teoría de los estudios, pero no la práctica. Y quienes a mí me enseñaron a poder hacer las cosas, uno de ellos fue Felipe, el otro Roberto, por supuesto. Y hoy, a grandes rasgos, pues digo, podría decir todo el currículum vitae que trae Felipe, pero creo que ustedes se van a dar cuenta de la calidad de persona y de periodista que es él. Así que Felipe, con mucho gusto te damos la bienvenida. Gracias, padre. Gracias, padre Juan. Dice la verdad, en el 2006 nos tocó recibirlo al padre Juan recién desempacadito de Roma. Él hizo estudios de comunicación muy profesionales en la Santa Croce, allá en esta universidad de mucho prestigio, de alto prestigio en Roma y en el mundo. Y por supuesto, cuando desempaca en Roma, cae en la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México, donde yo era reportero, y me mandaban a todas las parroquias a revisar la información. Pero el padre Juan nos hizo una cosa verdaderamente hermosa, nos vino a revolucionar la manera de pensar lo que hacemos tradicionalmente. Porque en efecto, muchas cosas las hacemos de repente por inercia, y el Seminario Desde la Fe y la Arquidiócesis de México en su oficina tenía grandes cosas, pero también muchas inercias. Pero el padre Juan, con una gran visión, lo primero que, eso sí me acuerdo muy bien, nos hizo cambiarnos a Mac. Eso sí me acuerdo. Dijo, compren una máquina Mac. Y al principio nosotros dijimos, no, estamos muy cómodos con lo que estamos trabajando, pero no, al final, y esto también lo tengo que reconocer, después de varios años, 8 años de trabajo ahí en la Arquidiócesis de México, y cuando me nombran director de la revista Vida Nueva México, pues yo volteo hacia los nuevos directivos de la editorial. Digo, ¿saben qué me hace falta? Me hace falta una Mac. Eso no soy yo, padre Juan. Padre Juan, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, oigan, pues me da mucho gusto estar con ustedes, con la Escuela de Líderes, la Escuela de Líderes Católicos. Yo siempre tenía un poquito esta crítica, lo digo con toda honestidad. Me gustaría más que se llamara no Escuela de Liderazgo, sino Escuela de Servicio. Porque al final el verdadero liderazgo se encuentra en el servicio, y esto pues no lo han insistido no solamente nuestros pastores, sino particularmente los últimos 2 pontífices, que el poder está en el servicio, en la entrega, y reconocer en dónde se puede hacer el mejor servicio y el mejor liderazgo para ayudar a los que más lo necesitan. Pues bueno, les voy a compartir una presentación rápido, porque me dicen que tengo 45 minutos, y como se dan cuenta yo hablo por los codos. Y me quiero enfocar en estas 2 cosas, parte de mi testimonio, pero también con algo que creo que puede ser útil para ustedes también compartirlo a las comunidades en las que se desarrollan. Y tiene que ver por qué es importante el periodismo, lo ha sido en los últimos 200 años, y por qué es hoy más necesario que nunca. Y le puse el bien social y el periodismo. Pues bueno, primero les voy a contar una anécdota. Todas son anécdotas verídicas y ya vamos a llegar por ese camino. La primera es, hace un año vino el cardenal José Tolentino de Mendonça. Él es portugués, es el encargado del Dicasterio de Cultura y Educación de la Santa Sede. Es un hombre brillante, tiene muchos libros escritos. De hecho, si pueden ustedes encontrar alguno de sus libros, son muy recomendables. Tienen textos muy breves, muy pequeñitos, muy sencillos, pero además ricos de contenido. El cardenal se llama José Tolentino de Mendonça, así como se escucha, Mendonça. Tiene el Evangelio de las Cosas Pequeñas, tiene para acercarnos a Jesús, pero además, como él escribe para los medios de comunicación, escribe artículos pequeñitos, ¿no? Son una página más o menos, página y media, pero están sólidos verdaderamente de riqueza. Y esto nos pasó en una conferencia de prensa que teníamos con él, unos 5 o 6 periodistas nos reunimos con él y nos estábamos presentando. Y el cardenal nos dijo, bueno, pues me da mucho gusto sentarme con ustedes, que son los periodistas, porque ustedes son el cuarto poder, ¿verdad? O el quinto, nos dijo, ¿son el cuarto o el quinto poder? Y entonces, uno de los periodistas, de hecho lo voy a quemar aquí porque es además un gran amigo, el doctor Leonardo Curcio, dijo, no, eminencia, somos el segundo poder, no se olvide. Esta anécdota la puse aquí
por esto que me parece importante. El periodismo, en efecto, es un poder, pero el problema es reconocer de quién es ese poder, o sea, a quién le responde ese poder. Y yo quiero poner en el centro que sin periodismo no hay democracia, así de simple. Uno podría decir, bueno, sin INE no hay democracia, bueno, es cierto. Oye, sin la participación ciudadana no hay democracia, es cierto. Pero sin información y sin periodismo no hay democracia. De hecho, las democracias liberales, las democracias institucionales a lo largo de los últimos 200 años han crecido gracias a que el periodismo existe. Porque si no hay periodismo, entonces no hay una construcción ciudadana, no hay un contraste con la realidad, ni tampoco hay una confrontación a las instancias de poder. Esto se hace exclusivamente desde el periodismo. Se puede hacer desde las organizaciones sociales, se puede hacer obviamente desde las instituciones ciudadanas, pero esencialmente se transmite a través de los medios de comunicación. Y ahí es donde tiene ese peso y ese poder el periodismo. Ahí es donde quizá las palabras del doctor Leonardo Curcio tienen sentido cuando le dijo al cardenal, no, eminencia, el periodismo no es el cuarto o quinto poder, es el segundo. Ahora, yo lo digo y quizá ustedes, bueno, lo dices porque eres periodista, es defecto, pero recuerden ustedes de qué manera se pueden enterar o de qué manera nos enteramos de los fraudes electorales o de los abusos del poder institucional o de los desfalcos al erario público o la manera en cómo se van jugando los puestos de poder algunas élites, el nepotismo, el ocultamiento de información, fraude a las finanzas públicas. ¿Cómo nos enteramos? Esa parte es importante, pero además, ¿cómo nos enteramos de que hay otras personas que piensan más o menos como nosotros, que quieren vivir en bien, en paz, en justicia? ¿Cómo nos enteramos de que necesitamos una mejor manera de organizar nuestra ciudadanía con transporte público, educación, servicios de salud? Y la manera de conectarnos con otras personas es a través de los medios de comunicación y los periodistas, siempre y cuando los periodistas hagamos bien nuestro trabajo, y eso es un tema que vamos a ir más adelante. Bueno, el periodismo construye ciudadanía porque nos pone en una misma esfera. Contrasta la realidad, el Papa Francisco lo puso y ustedes seguramente que lo han visto y lo han ido una y otra vez con estas famosas 4 orientaciones que el Papa Francisco nos dejó en Evangelii Gaudium con el tema de cómo podemos atender la dimensión pastoral. La realidad es más importante que las ideas, ¿no? La unidad es superior al conflicto, el todo es superior a la suma de las partes. Y me falta una, a ver, no se las han enseñado, qué bárbaros. A ver, la realidad es superior a la idea, el todo es superior a las partes, la unidad prevalece sobre el conflicto y, ya ven, hay que repetirles. Se me olvidó, pero ahora regreso a ello. Pero sí, el periodismo sirve para el contraste de la realidad es la que es, no es la que uno imagina. Hace ratito estaban viendo sobre el tema de la polarización y las ideologías. Cuando tenemos demasiadas ideologías, cuando hay muchísimo conflicto ideológico y se genera esta polarización es porque no estamos viendo la realidad. Y para eso también, en principio, deben ayudar los medios de comunicación y los periodistas a contrastar esa realidad, para que sea superior a las ideas. Hay una frase que me gusta de un sacerdote que casi siempre me la dice antes de conflictuarse con alguien. Dice, mira, contémplalos, ¿no? Ya sé que parecen nuestros enemigos, pero ellos son mejores que sus ideas. Ellos, como personas, son mejores que sus ideas. La realidad es superior a las ideas. Ahí podemos construir mucha humanidad, mucha fraternidad, porque si nos quedamos solamente con las ideas, vamos a estar siempre peleándonos para ver quién tiene la idea más bonita sobre otra idea. Y por supuesto, confrontamos al poder, pero la pregunta es, ¿confrontamos a todos los tipos de poder o solamente a un tipo de poder? Cuando decimos, ¿quién tiene el poder? Siempre es fácil. Poder político, pero hay poder económico, pero hay poder ideológico, pero hay poder cultural y también hay poder religioso, hay poder espiritual, hay poder sobre la manera en cómo sistemáticamente observamos el mundo en nuestra identidad religiosa. Y por eso es la segunda anécdota. Hace tiempo tuvimos que, como periodista, me ha tocado, pues a veces
contrastar en ese terreno a algunas figuras religiosas, que también, como todos los humanos, cometemos errores y a veces hasta delitos, obviamente. Y en uno de estos casos en donde hicimos trabajo periodístico para evidenciar que había mala práctica administrativa en un centro religioso, lo publicamos, porque además teníamos los datos. Oiga, aquí entra tanto dinero, se la utiliza mal, porque se desvía para acá, se desvía para allá. Y a mí me enseñó un jesuita, me lo dijo con mucha claridad: el dinero de la iglesia siempre es dinero de los pobres, siempre. Y le decía a otro, bueno, es que el que me lo donó es un ricachón. Bueno, sí, es un ricachón porque el dinero que tiene es por el trabajo de los pobres. Entonces siempre es dinero de los pobres. Y nosotros cuando hacemos este trabajo de denuncia de que la administración de ese centro religioso no estaba siendo ni transparente ni honesto, pues entonces el padre nos dice, oigan, es que ustedes los medios nada más sirven para dar malas noticias. Y yo le respondí, pues no siempre. También damos buenas noticias, claro, quizá esta buena noticia que estamos dando de transparencia y de justicia y de bondad para los recursos que pone el pueblo, que ponen los pobres para esta institución, quizá esta noticia no sea buena para usted, pero sí es buena para otras cosas, sí es buena para otras personas y principalmente es buena para las personas que están confiando en la iglesia sus aportaciones económicas, para que sucedan cosas buenas y no se desvíen los recursos como está sucediendo aquí. Entonces los medios de comunicación sí, también tenemos que ser un poco incómodos y de hecho en la gran mayoría de los momentos tenemos que ser muy incómodos porque tenemos que confrontar estos ejercicios de poder y ya les decía, de repente podemos poner poder político, poder económico, pero a veces hay poderes bien sencillos. También aquí en la iglesia se dice, ¿no? ¿Quién tiene más poder en una parroquia? Casi pues, la secretaria, el secretario, ¿no? Es la verdad, porque como dicen, es el primer rostro con el que entra la gente. Sí, pero también es la primera barrera. Y regresas en 2 horas. A ver cuándo encuentro su documento. Regrésase hasta el viernes próximo, ¿no? Así. También la cocinera, por supuesto. Bueno, históricamente, cualquier persona que prepara los alimentos que uno se va a comer tiene poder sobre nosotros. No hay duda. Y esto nos pone en esta en este segundo punto que quisiera compartirles con ustedes. Esto se parece obviamente a la evangelización. La evangelización es anuncio y denuncia. Pero el periodismo tiene esa misma vocación, es idéntica a la vocación. Quizás no sean los mismos propósitos, pero sí es la misma vocación. Tiene que denunciar las injusticias que suceden por los diferentes juegos de poder. Porque, volviendo al tema, hay poder político, poderes económicos, poderes en diferentes niveles. Y muchas veces estos poderes están en conflicto, ni más ni menos, ustedes lo ven todos los días. ¿Cuál es el conflicto por el poder hoy en México? Es político, es partidista, es gremial, es cultural, es sociológico. Es nada más entre un partido o al interior de ese partido para ver quién sale más en la foto, quién sale en las mañaneras o cómo salen las mañaneras, a quién defiende la presidenta o quién no defiende la presidenta, a quién se le abre una carpeta de investigación, a quienes no, a quienes se defiende sistemáticamente y a quienes dicen, bueno, ustedes investiguen. Bueno, es un juego de poder y los medios tenemos que estar allí para denunciar cuando esos juegos cometen injusticias. Y esta es la parte que a veces nos genera un poco de tensión a la ciudadanía y a todos los demás, porque dicen es que los medios, como decía el padre, solo sirven para dar malas noticias. A veces son buenas, aunque para nosotros parezcan malas, ¿no? Pero la parte positiva de los medios de comunicación es que también tenemos que anunciar, así como el Evangelio anuncia la buena nueva, como tenemos que anunciar unidad, fraternidad, respeto, tolerancia, vida eterna, en fin, toda verdad, vida, belleza. Los medios de comunicación, ¿qué anuncian positivamente? ¿Y qué anunciamos positivamente? Pues yo considero, y esto ya es una opinión, que los medios de comunicación y los periodistas anunciamos una esperanza, una positiva esperanza de una sociedad que está construyéndose, de un pueblo que va caminando. No hemos llegado al paraíso. Nadie de aquí de nosotros, solo los santos que Dios mediante estén orando por nosotros, allí ellos sí ya, pero nosotros estamos en proceso
Y nosotros, nuestra familia, nuestros colegas, nuestra comunidad, nuestro sector, está en proceso, está caminando. Y en el camino a veces uno se cae. Y el Papa Francisco también nos dijo, prefiero una iglesia que se atreva a salir, que se accidente por salir, por caminar en los lugares más agrestes, que una iglesia que se sienta demasiado cómoda por estar encerrada y que se enferme ahí sí de encierro. Eso lo dijo el Papa Francisco clarísimo. Bueno, nosotros ¿cómo acompañamos ese camino de la sociedad? Nosotros ¿cómo decimos, bueno, aquí sí se está construyendo ciudadanía, aquí sí se está construyendo tolerancia, aquí donde estamos construyendo participación ciudadana, donde nos estamos haciendo corresponsables en el espacio público, cómo recuperamos un espacio donde de repente la gente se droga o bebe y ahora es un espacio con plantitas y un deportivo, cómo hacemos valer las demandas de nuestros vecinos con el tema del agua, con el tema de la basura, con el tema de la seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, y también el periodismo sirve para decir, bueno, aquí se logró. Eso es parte importante del trabajo de la ciudadanía. Y ustedes recurran a los medios, por supuesto, cuando también tengan muy buenas noticias que dar, aunque a veces puedan ser incómodas para ciertos poderes. Esto nos lleva a la otra preocupación, a la otra anécdota. Esto me pasó, es una historia muy bonita, porque estuvo varias veces de visita, pero una en particular, una visita ya de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado de la Santa Sede, ya tiene muchos años en esto, o sea, muchos, fue secretario de Estado con el Papa Francisco y el Papa León lo ha conservado en el puesto. Y el cardenal Pietro Parolin de visita en México, que además conocía muy bien México porque había sido un sacerdote adscrito diplomático en la Nunciatura de México en tiempos de Girolamo Prigione, a finales de los 80, principios de los 90. Y conocía muy bien México, se paseó y estuvo muy bien. Yo, como periodista, fui a cazarlo todo el tiempo. Oiga una entrevista, quiero preguntarle sobre esto, quiero preguntarle sobre el Papa, sobre el mundo, sobre la Iglesia, etc. Y tanto lo fastidié que el cardenal me dijo, mire, si usted va a Roma, cuando usted vaya a Roma, lo recibo con todo gusto. Sentí como, ¿cuándo voy a ir a Roma, no? Sí, o sea, bueno, las diosidencias y los caminos del Señor son extrañísimos. En ese año, una empresa me contrató para hacer unos trabajos con una organización allá en Roma, que se llama Humanum, tenía que ver con dignidad humana y identidad social, etc. Y me contrató porque hablo italiano, hablo inglés, y me dijo, oye, ¿puedes hacer algunas notitas periodísticas de un evento que vamos a tener allá? Sí, voy. Y estando allá, digo, pues el cardenal me dijo que si yo estaba en Roma a pasar a verlo, ¿no? Pues literalmente le escribía ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, su secretario, y le digo, oiga, el señor cardenal me prometió en México hace unos meses que si yo estaba aquí me daba un chance de platicar con él. Y ya me responde, ¿se lo prometió? Sí, pues ni modo, ¿no? La promesa era promesa. Me recibió al día siguiente, la verdad fue una visita muy rápida, no fue tan rápido, estuve una hora ahí con él platicando. Me dijo lo primero, no es una entrevista para publicar, ¿verdad? No, nada más quiero platicar, pero me da retroalimentación de algunas cosas. Bien. Me recibió en la terza loggia del Palacio Apostólico Vaticano, que es donde está la Secretaría de Estado. Es un lugar impresionantemente grande y bello, unos muros gigantescos, unas cortinas bellísimas, pinturas por todos lados, unos salones, es un palacio. Y estuve ahí con él platicando una hora. De hecho, lo dijo muy bien, yo no iba a entrevistarlo porque al final el entrevistado salí yo, ¿no? Porque el cardenal me decía cómo está México, y qué opinas de Mengano, y qué opinas de Sutano, y qué pasa de esto, y cómo ves al presidente, todas estas cosas. Y ahí estuvimos platicando una hora. Al final, pues ya me va despidiendo, me hizo un regalo hermoso, un rosario del Santo Padre, y cuando salgo, digo, oiga, señor cardenal, ¿me permite una fotografía? Nos tomamos una selfie. Me dice, ¿por qué? Le digo, es que nadie me va a creer que estuve aquí. Y me dijo quizá una de las mejores lecciones que he tenido
servicio periodístico. Me dijo, si nadie le cree, entonces usted no es un buen periodista. Me cayó un balde de agua fría. Pero tiene toda la razón, porque el único servicio que podemos hacer los periodistas es tener credibilidad con la gente que nos lee y que nos conoce. Es lo único que nos separa ahora del ChatGPT, que hace las noticias en casi todos los medios. Que la gente crea y confíe en lo que nosotros estamos diciendo. Si nosotros no tenemos credibilidad, no sirve de nada. Esta enseñanza que me dejó el cardenal Pietro Parolin, la verdad es que la llevo clavada en el corazón, así como una espina de dolor, pero también una búsqueda de que con cada persona con la que me encuentro, con cada persona que tiene y me hace el gigantesco favor de leer el contenido que produzco, pues confíe en que lo estoy haciendo yo y que estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para poder informarle a la gente. Y ese es el servicio de los periodistas. Pero también implica una responsabilidad de la ciudadanía en conocer a sus periodistas. Conozcan a los periodistas. Si yo ahorita les hago vamos a hacer los nombres de los periodistas, de los y las periodistas que ustedes ubiquen, así. Nombre de periodista. Joaquín López Dóriga, otro. Adela Micha. Loret de Mola. Chumel Torres. Ok. Juan. Enrique. Javier Alatorre. Juan Pablo Reyes, un gran amigo, querido colega. Lord Molécula, ¿cómo se llama? Ese es un punto interesante. Muchas veces nos vienen a la mente estos grandes nombres, Carlos, pero la pregunta es, ¿los ubicamos porque están en prime time, porque obviamente son quienes tienen los medios de comunicación más amplios? ¿Qué tanto confiamos en ellos? ¿Qué tanta credibilidad tienen? Bueno, es que ahí interviene la crítica del juez y esa crítica es muy importante porque debemos de ver para quién escriben, Claro. cuál es su tendencia, o sea, y también ver cuáles son sus filias y sus fobias. Esa va a ser una parte muy importante porque vamos a ver a llegar a lo de lo molécula, ¿no? Sí. Que se dice que es un periodista chayotero, o sea... Sí, bueno, O sea, sí. entonces ahí va a haber esta distinción. Toda la razón. ¿Cómo te llamas? Y de ahí se va a desprender la Sí, credibilidad que van a tener. claro, Claro, siempre y cuando uno de verdad haga ese ejercicio cierto. de crítica. ¿Tu nombre, perdóname? Me llamo Lidia. Lidia tiene toda la razón. Por supuesto, el periodista debe construir su credibilidad y también los medios de comunicación como un sistema construyen la credibilidad o la fama del periodista. Las mañaneras como sistema le dio fama a Carlos como Lord Molécula. Televisa le dio fama a López Dóriga, a Carlos Loret de Mola, a De la Micha incluso. Les dan fama, pero no necesariamente la fama va de la mano con la credibilidad. Muchos de ellos, que son grandes periodistas, y además en realidad lo hacen bastante bien, no gozan de toda la credibilidad, porque si uno le pone, oye, Carlos Loret de Mola, es de los más famosos, sí, pero le preguntas a alguien cercano a la 4T o al gobierno federal, ¿qué credibilidad tiene? O sea, no le vas a creer si es de mañana o de noche, aunque estés viendo el sol, porque ya no tiene esa credibilidad con ese sector, por otras razones que también creo que se ha platicado con el tema de la ideología. Pero el mejor servicio que podemos hacer los periodistas es ese, buscar la credibilidad. Y la ciudadanía tiene que encontrar la credibilidad en los periodistas y cotejar su trabajo en medio del sistema, quién le paga, qué empresa está trabajando con él, cuáles son sus patrocinadores, etcétera, como bien dice Lidia. Pero también nosotros, ¿qué tipo de rango le estamos dando de credibilidad a lo que nos está platicando? Y ese es un gran problema actualmente, porque la mayoría ya no nos informamos por el sistema de medios tradicionales, los periódicos, las televisoras, las radiodifusoras, sino a través de las redes sociales. Y en las redes sociales puede pasar lo que sea.
Y por eso quienes le han robado la credibilidad a los periodistas son los influencers. Porque ellos al menos los estamos viendo. Estamos viendo que ellos están ocupando sus necesidades para su boca para decir cosas. Esa es la confianza que nos da. Claro, el problema es que los influencers muchas veces desconocen muchas cosas del servicio periodístico y se meten en camisa de once varas. Ustedes ubican a la influencer Just Stop, ¿se acuerdan de ese problemón? Bueno, esta chica, muchos seguidores, gran influencer, estaba en todos lados, pero de repente se le ocurrió compartir una información que ella tenía, pero que al hacerlo constituía un delito. O sea, claro, también compartir información puede constituir un delito y terminó en la cárcel y ahorita está todavía pagando algún tipo de servicio a la ciudadanía justamente por no conocer nuestra ley. Y además los márgenes de esto que vamos a platicar a lo que sigue, los problemas de los pecados del periodismo. El Papa Francisco también, claridoso como siempre fue, nos dijo que el periodismo tenía estos 4 pecados: desinformar, calumniar, difamar y amar lo obsceno. Ahí me faltó una C de casa, obsceno. Después de la S va a ser. La desinformación. ¿Qué es desinformar? Es informar a medias. Dice el clásico, ¿no? Ustedes lo han visto en todas las películas. Usted tiene que decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pues eso. ¿Pero qué es la verdad? Primero hay que distinguirlo. Luego, solo la verdad, no la aderecemos con nuestras cosas. Y nada más que la verdad, pues bueno, tampoco le agreguemos cosas que ni siquiera nos constan, ¿no? Desinformar sí es un problema del periodismo actual y que está muy presente en muchos espacios. Calumniar, que es inventar falsedades y especialmente en contra de algunas personas o grupos sociales. Difamar, que es dañar la reputación de otra persona. Y amar lo obsceno. El Papa, digo yo aquí lo pongo explicado, pero el Papa Francisco literalmente dijo la coporofilia. Es amar lo obsceno, la inmundicia, el escándalo. Y nos ponemos a ver lo que tenemos de repente en la mayoría de los medios de comunicación. E incluso los grandes medios de comunicación, ¿qué nos ofrecen? Uno ve el canal 1 de TV Azteca o el 4 y hay noticiarios completos, pero de cabo a rabo son media hora, 45 minutos de puras desgracias. Pero desgracias tamaño caguama, ¿no? O desgracitas pequeñitas que nos las venden como se perdió un gato y lo quedó apachurrado abajo de un camión. Y están 5 minutos hablando de esto, ¿no? Y entrevistan a la dueña del gato. Sí, cierto, mi gato. Y así pasa con 50 cosas. Destazaron a menganos, irrumpieron en tal lugar. Y no quiere decir que no lo tengan que presentar. Es importante que conozcamos la realidad. Pero también es, ¿qué pasa cuando todos esos 45 o una hora es solamente esa información? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Y eso, nos quedamos medio así todo el tiempo, ¿no? Pero también hay muchos programas en donde solamente se llama el escándalo. Menganita le cacheteó a Sutano, Sutano se metió con Perengano, se operó los labios, Mengano, ¿no? Puso pelo, Sutano, ay Dios santo, pero todo el tiempo. No, ni me sale porque no soy especialista en esa área, pero así lo venden todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros los periodistas, pero también ustedes como ciudadanos? ¿Qué pueden hacer frente a esto? Y es un gran desafío. Miren, la semana pasada, la Semana Santa y la primera de Pascua. En la Semana Santa, los católicos estábamos literalmente con un ojo al gato y otro al garabato. Aunque teníamos que estar sumamente metidos con nuestras tradiciones, con la vida del tríodo pascual, con la oración, la reflexión, la caridad, o sea, estábamos clavados en esta parte, no podíamos no mirar lo que estaba pasando en el mundo con que Trump dijo, tengo que erradicar a los iraníes. O también, esa parte triste, pero también estábamos, oigan, ¿y cómo se ve la luna tan cerquita, ¿no? ¿Cómo se ve la Tierra desde el espacio? Y estábamos dándole seguimiento a lo que estaba pasando en Artemis II. Bueno,
no podemos sustraernos del todo de la realidad, de lo que los medios nos dan, pero sí podemos jerarquizar qué cosas nos hacen más sentido en nuestro corazón. Y por supuesto, personalmente, pues la hazaña tecnológica y de exploración del espacio que hicieron los cuates en Artemis, a mí me llena más el corazón que sentirme respaldado como cristiano por Donald Trump porque va a erradicar a los iraníes. Bueno, me llena más de corazón una cosa que la otra y tengo que, pues, si no relativizar, sí poner en un cajón de segundo interés esto, ¿no? Pero además, como ya les decía, como católico, pues los servicios de la Semana Santa también me tenían que inundar de este sentido, ¿no? De qué es lo que realmente me da sentido en mi vida. Y bueno, eso yo lo sentí. Y yo creo que ustedes pueden también aprender a vivirlo y también lo pueden aprender a compartir con las demás personas, ¿no? O sea, no solamente estemos obsesionados con un pensamiento, sino que nuestra realidad es tan compleja que tenemos que ayudarnos también a discernir cuáles son quizá las cosas que jerárquicamente son más importantes para nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros intereses. Porque si no, pues caemos con un montón de escándalos alrededor del mundo. Bueno, ya les decía, el periodismo no solo debe denunciar la opresión, sino también cooperar en la resolución de los conflictos. Como academia de líderes, ¿qué tipo de conflictos se identifican en las inmediaciones de su realidad? A veces es en su familia, a veces es en su centro de trabajo, pero también en lo comunitario, en su vecindario, en la parroquia. Y este trabajo, pues también comuníquenlo, porque luego uno nada más se queda con la idea de que pues, estoy tratando de resolverlo, sí, pero ¿cómo compartimos esto? Y compartirlo a veces es comunicando, ¿no? Y el periodismo no solamente es para los periodistas, sino también, obviamente, para todos los que comparten el proceso de resolución de conflictos en sus localidades. Una de las cosas que tenemos que hacer, y aquí creo que se habló ya de polarización, y aquí yo les entro lo polémico, yo prefiero la polarización, yo Felipe Monroy, prefiero las cosas polarizadas que simuladas. Prefiero reconocer dónde sí están los conflictos que no quererlos ver. Yo sé que está muy satanizado, que estamos polarizados, sí, pero a veces es mejor que identifiquemos dónde están las broncas. ¿Por qué pensamos tan diferente? ¿Por qué nos tienen que indignar los incendios y fugas de gas en Dos Bocas? ¿Por qué nos tiene que indignar el gasto excesivo en algunos proyectos? ¿O por qué nos tiene que indignar una economía que privilegia a los más ricos nada más? ¿Por qué? En lugar de, no, pues así siempre ha sido y mejor todos vivimos en paz y bonito. No, hay que ver cuáles son los conflictos, qué nos duele. Yo vivo en una unidad habitacional hasta el norte de la Ciudad de México y desde hace muchos años empezó un sujeto a vender droga en un rincón de la unidad y no pasó nada y todo el mundo como que dice, bueno, pues hasta nos da los buenos días, ¿no? No genera problema, viene gente, compra una bolsita, se va. Bueno, no pasó nada y hoy hay más de 5 espacios de venta de drogas. Y ya no es nada más marihuana, ya son cosas tremendas. ¿Genera conflicto? Sí. ¿Cuándo generó el conflicto? Y a veces pues decir, no queremos que nos polaricen, porque no, a veces hay que decir, a ver, aquí hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos mayores, esto genera problemas. Y por supuesto, a lo largo de ese tiempo ha habido asesinatos, crímenes espantosos, de repente a las 2 de la tarde vuelan balazos porque uno vende diferente o están combatiendo por el mismo territorio. Entonces tenemos que polarizar a veces, decir, eso está mal, esto genera problemas. No decir, bueno, es una manera de hacerse la vida. Y esto pasa con muchas cosas, pero a veces hay que ser muy claros en dónde tenemos que ver cuáles son los problemas.
Pero identificar el problema, identificar los conflictos, no quiere decir que nosotros vivamos 100% en el conflicto. Nosotros no vivimos en el conflicto. El Papa lo dijo apenas en un tuit. Apenas, ahora que está como líder moral construyendo la idea de que la cristiandad, el catolicismo no puede estar a favor de la guerra, incluso aquella que le dicen justa, no. Ningún acto de violencia está justificado por la identidad cristiana y por el catolicismo. El Papa dice, bueno, hay que distinguir, hay que ver el conflicto, pero no hay que vivir en el conflicto. Y el tema de lo que llaman polarización, en donde estamos todos radicalizados, es porque dramatizamos el consumo de la información. Porque decimos, ay, es que este político me cae tan mal, pero lo siento ya en la víscera, ya no es acá, sino lo siento, lo vomito. Bueno, el servicio que podemos hacer del consumo de información y la producción de información es desdramatizarlo. Sí hay conflictos, sí es un problema, pero no podemos nosotros melodramatizar ese conflicto, que es mucho que suele suceder en la política. En la política, ustedes habrán visto, y particularmente en los últimos años, por varias razones, los grupos de oposición, no todos, pero algunos, dramatizan y exageran todo lo que pasa. Es que es el infierno, vivimos en el infierno, son satánicos, son monstruos, no son ni personas como tú y yo, esos del poder. Pues eso es dramatizar. A ver, no, tenemos conflictos diferentes. Y hay que señalar el conflicto. Ustedes habrán visto a alguien que yo he platicado muchas veces con él, no lo entiendo, que es Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es un político de Zacatecas que ha estado comprado en muchos espacios, ha pasado de diferentes partidos políticos, el PRD, PT y ahora Morena, es coordinador del Senado del grupo parlamentario de Morena, y él, lo hemos visto, ha participado como pues sí, seguidor de la masonería, ha estado en ritos masónicos, hay fotografías, hay testimonios, pero además hay la gratitud del grupo masón a Ricardo Monreal por haber acompañado en sus procesos, lo cual está muy bien, y la verdad está en su derecho, o sea, yo no juzgo en ese terreno. Los católicos, desde otra perspectiva, podemos decir lo malo que está, pero socialmente está dentro de sus márgenes, vale. Pero en la Semana Santa se va a la catedral y dice, ay, qué bonita es la Semana Santa y me gusta vivirlo como católico. Ustedes saben que es un contrasentido y que allí hay un conflicto. En efecto es un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto de la identidad religiosa, el conflicto de los márgenes del catolicismo y lo masón, el conflicto del poder político, el conflicto de la libertad religiosa que no es plena en nuestro país, que estamos cargando desde la división de la Iglesia y del Estado en la Reforma, pero también las leyes de 1917, pero también la guerra cristiana del 26, pero también los acuerdos y la simulación del 39, pero también la institucionalización en el 92, pero también el proceso del 2011 con revertir la prioridad del Estado sobre la persona, más bien la persona sobre el Estado. Todo eso es parte de un conflicto que no hemos resuelto como mexicanos. Y como no lo hemos resuelto, pues por supuesto que está Ricardo Monreal con ese conflicto también interno, que no sabe bien dónde está parado. Pero no solo él, porque sale ese tuit, le contestan sus compañeros de partido, que son, ahí sí, anticlericales, le dicen, no deberías estar haciendo eso, ni siquiera por pertenecer a nuestro partido político y nuestra ideología política, ni siquiera deberías pararte en una iglesia. No tienen ni idea de lo que significa libertad religiosa. Bueno, ese es el conflicto. Ahora, el que veamos cuál es el conflicto implica la posibilidad de que nosotros seamos exagerados al decir estos cuates son satánicos. Hay un saltote de juicio, pero sí tenemos que resolverlo, y eso es parte de lo que creo que aquí también se está resolviendo. La estrategia de los medios para esto, para que todos consumamos los medios, es ser más exagerados. Utilizan la hipérbole y la manipulación emocional. Casi todos los que hemos nombrado aquí, ustedes lo recuerdan,
usando esto. Les pongo un caso de hipérbole y manipulación emocional. Ustedes recuerdan esta frase de: el virus del comunismo se instaura a través de los libros de educación pública. El virus del comunismo. Es una hipérbole y además es ridículamente falso. Un virus es un virus. El comunismo es un sistema de una manera. Y lo que estaba sucediendo es, claro que sí, es la manipulación ideológica de los libros de texto gratuito. A eso sí, pero dilo así. ¿Por qué le pones una cosa tan babosa como virus de comunismo? Que es falso. Di cuál es el conflicto, pero no exageres. ¿Por qué lo quieres exagerar? Para que te consuman, para manipular. Y esto lo tenemos que reconocer todos. ¿Cómo? Pues el discernimiento. Y deliberar casi siempre en conjunto. A veces nos quedamos con nuestras ideas. Estos espacios, esta academia, es importante no solamente para que cada uno de ustedes se lleve su pensamiento, sino para que lo compartan entre ustedes. Y bueno, y ustedes, ¿tú cómo ves? Del otro lado. Tú, Marta, ¿cómo ves esto? Lidia, ¿cómo ves esto? ¿No? Está Mario, ya se fue. ¿Cómo lo ves? Y ya en ese proceso discernir, deliberar juntos cuál es la realidad que nos importa más, cuál es la más prioritaria. De repente decimos, ¿cuál es la más prioritaria? La evangelización de todos. Ah, bueno, vale. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el hogar, por la parroquia, por los medios de comunicación? ¿Por dónde empezamos? ¿Por nuestra transformación personal? ¿Qué hacemos? Bueno, deliberar y discernir, porque si empezamos diciendo, tenemos que matar a los infieles, pues, ¿no? Son exageraciones. Bueno. Esto genera usualmente incomodidades. Esta también es una anécdota. Todas son reales, insisto, pero esta es una de las que más me costó trabajo compartirla, pero creo que es importante. Fue en el 2015, no, ya 2016, 2017, no, 2015. En el 2015 hubo una denuncia, y aquí lo claro, una denuncia canónica de 5 sacerdotes, 5 presbíteros, párrocos en la arquidiócesis de Oaxaca en contra de su arzobispo. No es muy común estas cosas, no son comunes. 5 de estos sujetos denunciaban a su arzobispo porque, a su parecer, el arzobispo estaba cometiendo injusticias en contra de ellos y en contra del pueblo por proteger a un sacerdote acusado de abuso sexual contra menores, y no contra 1 ni 2, sino como contra 30 casos. Fue muy duro, esa situación era muy, muy dolorosa. Como arzobispo, pues, no le quedó de otra sino aceptar el proceso de denuncia, que además no se podía realizar en su tribunal, porque él es el arzobispo. Entonces lo mandaron a un arzobispo de al lado para decir, oiga, revise esto, es una denuncia, hay procedimientos. Y entonces el arzobispo, cuando lo entrevisté, fue muy ríspida esa reunión y fue muy, muy, muy difícil esta entrevista, porque yo, así como se lo estoy platicando, ¿de dónde viene esta denuncia de 5 sacerdotes en contra de usted? Son 5 sacerdotes suyos, y que ahora el proceso está con otro arzobispo para que vea si usted hizo bien o mal. Y entonces él me estaba diciendo, no, yo soy normal, yo hice lo correcto, no sé qué, pero me insistía, usted tiene que ser imparcial, usted no se deje llevar por estos viejas chismosas de los padrecitos. Usted tiene que ser imparcial, y me insistía. Bueno, pues tan soy imparcial, señor arzobispo, que por eso ya también hablé con todos los que lo denunciaron. No solamente tengo que pensar que la información viene de aquí, sino que viene de muchos otros lados. Y si lo quiero trabajar, es justamente para resolver el conflicto. A mí no me interesa que esto genere más dolor y tensión. Yo lo que quiero es que se resuelva, que los curas no tengan que estar denunciando a su arzobispo por malos manejos, y que el arzobispo no tenga que defenderse de sus curas, y que el pueblo no tenga que ver cómo se pelean allá arriba. Eso es lo que yo no quiero que suceda, pero tenemos que resolverlo. No me voy a tapar los ojos, pero tampoco voy a dramatizar diciendo,
Los curas que denunciaron a su arzobispo fue porque les cambió de parroquia y ya no están en las parroquias buenas, o el arzobispo siempre ha sido encubridor. No. Son casos muy puntuales que tenemos que resolver. ¿Son dolorosos a veces? Pues sí, pero la intención es cómo se resuelve esto. En fin, una anécdota. Por eso me quedo con esta idea, el periodismo no puede ser neutral. En el periodismo, cuando yo entré a la carrera, usualmente me decían, tienes que decir el hecho, pero no meterte al hecho. De hecho, el noticiario, así se llama, los hechos. ¿Por qué? Porque nada más presentamos los hechos. Así, en el 93, cuando empezaron, dijeron, solo queremos hacer eso. No vamos a meternos con su ideología, fíjense nomás. No vamos a meternos con la crítica, vamos a decir los hechos puros y derechos. Y no era cierto, porque el periodismo no puede ser neutral. El periodismo toma partido. La pregunta aquí es, si vamos a ser como Lord Molecula y tomamos partido por algo, o si somos otro tipo de periodistas y tomamos partido por otra cosa. Yo les comparto esto, que no solo creo que sea para el periodismo, sino para todos los tipos de trabajo social, digamos, de construcción de ciudadanía. La verdadera justicia no se mide por la distancia que logramos mantener de los hechos, sino por la proximidad a la que respondemos al llamado de los que sufren. Cuando nos dicen que tenemos que ser imparciales y que tenemos que ser fríos en nuestro razonamiento, casi siempre te dicen, aléjate del hecho, aléjate un poquito para que seas más imparcial, ¿no? Entonces ya desde allí sí vas a poder juzgar con más frialdad lo que está pasando. Sí, pero también hay que no ser tan frío cuando se tratan de injusticias, que el tema de los migrantes, el tema de las madres solteras, el tema de la drogadicción, el tema de la posición política, el tema de, en fin, la búsqueda de justicia en la salud, los padres con los hijos con cáncer. ¿Dónde nos colocamos? Bueno, en el caso de Irán, Israel, Estados Unidos, Hezbollah, Hamas, Palestina, Gaza, ¿dónde nos colocamos? O sea, que a la hora de juzgar esa información, ¿tú con quién estás? ¿Estás con Israel y Estados Unidos o con Irán y los musulmanes? Yo estoy con la gente. Seguro entre los iraníes hay un cuate que se llama Juan, no sé, en alguna manera, no sé, Mahoma, no sé, pero se parece muy bien, se parece mucho a mí. Somos seres humanos y no me parece justo que le caigan bombas solo porque la gente piensa que tiene que recuperar algo. Bueno, y del otro lado, en Israel seguramente debe haber un sujeto que se llame Juan y que también está con el miedo de que el terrorismo le vuele su casa, su coche, su familia. Bueno, ¿de qué lado estoy? Pues del lado de la gente que sufre. Oye, ¿vos estás a favor de Netanyahu? No, pues el cuate vive en un búnker, protegido de todos, harto de comida, harto de servicios, o sea, está privilegiadísimo. ¿Estás con Trump? No, vive muy bien. Oye, ¿tú estás con los terroristas? No, tampoco. Estoy con la gente que lo sufre. Mi manera de ver el mundo es esa. Yo pienso que para construir justicia no es tanto la distancia que ponemos de los acontecimientos, o sea, no me toca a mí, sino cómo nos acercamos a cada uno de esos hechos. Ahí ya acabamos. Sí, ya acabamos. Pues nada, no me queda sino agradecerles y aquí al servicio por cualquier cosa que necesiten. La página de información que tenemos religiosa es BC Noticias y la página de información secular, temas de vida, familia y libertad religiosa, se llama 7 con letra 724.mx. Cualquiera de los dos estoy a su servicio. Muchas gracias. Y le doy gracias a Felipe por que nos enseña que el periodismo es más amplio y lo que podemos aportar a través de eso. Quizá desde nuestras redes sociales también podemos hacer una pequeña aportación, puede ser pequeña, pero que aportemos, que sumemos, no que restemos. Yo creo que eso es lo que siempre podemos hacer.
Y no, ¿tienes redes sociales, Felipe? En Twitter estoy Monroy Felipe, @Monroy Felipe. En Facebook también, @Monroy Felipe. Mi correo electrónico es monroyfelipe, @gmail. Si ustedes buscan Monroy Felipe, estoy a su servicio. Gracias. Y queremos hacerte entrega de esta constancia, Felipe, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por compartir tu experiencia, tu tiempo de hoy, porque los periodistas nunca descansan, Sí, ¿no? siempre están detrás de la noticia. Así es que hoy agradecemos mucho. Muchas gracias, por Pedro. nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.